Muy buenos días. Cátedra Perú en su 68 sesión. Los saludo a todos los asistentes, al señor expresidente de la República, almirante Gianpietri, que lo veo por acá, a la doctora Fernández, ministra de Justicia, al viceministro de Justicia, a la doctora Perestello, congresista de la República, a todos nuestros distinguidos asistentes, a esta cátedra que tratará sobre retos que plantea el conflicto social en el desarrollo del Perú. Con las disculpas de nuestro vicerrector, quien no ha podido estar presente por motivos de salud, damos inicio y bienvenida a esta cátedra que trata sobre un tema esencialmente relevante para el país, todo lo que es la problemática del conflicto social en el desarrollo del Perú. En la vida del Perú republicano, a lo largo de su historia ha habido distintos momentos de conflicto social que han estado directamente relacionados a los cambios en los modos de producción y al reconocimiento de los derechos humanos de las personas. Durante buena parte del siglo XX, el conflicto social estuvo asociado de manera exclusiva a los reclamos laborales, que fueron paulatinamente incorporados en la constitución política que ha tenido el Perú a lo largo del siglo pasado. En este siglo podemos apreciar que el tema del conflicto social ha variado de manera sustancial y está ligado directamente a la actuación de los diferentes agentes económicos. Los temas medioambientales pueden ser y son una causa de conflicto social cuando los agentes económicos no toman en cuenta los derechos de los ciudadanos que van a ser impactados con el desarrollo de un proyecto determinado. Pero no solo es un tema de medio ambiente, sino que el reconocimiento del Estado a todo ciudadano de derechos humanos de tercera y cuarta generación ha abierto el tema del conflicto social a una serie de otros ámbitos de la vida del país. La capacidad del Estado, de los diversos agentes económicos y de las organizaciones sociales para prevenir y en todo caso solucionar vía la negociación el conflicto social permitirá que el desarrollo del Perú se consolide sobre bases sólidas en la cual todos los ciudadanos perciban beneficios económicos con el respeto de sus derechos. Vemos también que el tema del conflicto social no se ha restringido al ámbito local, sino que ha adquirido competencia o jurisdicción supranacional. Hay hechos que son llevados a la jurisdicción supranacional vía la Comisión Interamericana, vía la Corte Interamericana en otros casos, o vía los tratados de libre comercio, en los cuales se establecen cómo se deben tratar estos conflictos sociales que afectan los intereses económicos de las partes. Esperamos que las reflexiones que nos van a vertir aquí importantes expositores, como el doctor Hugo Guerra, que va a hacer un marco conceptual de lo que es el conflicto social, la doctora Perestello, que nos va a tratar el tema sobre conflicto social y medio ambiente, todo lo que es el tema de controversia jurisdiccional y mecanismos paralelos, que va a ser tratado por el doctor Henry Ávila, viceministro de Derechos Humanos, y el tema de control supranacional del Estado, que va a ser la doctora Delia Muñoz, nos permitan tener una visión integral de lo que es el conflicto social y el desarrollo en el país. Con este marco conceptual, con estas ideas esbozadas, damos por inaugurado esta 68 Cátedra Perú y invitamos al doctor Hugo Guerra a hacer uso de la palabra como expositor. Gracias, muy buenos días. Doctor David Kunza, director de la Cátedra Perú, doctor Moisés Tambini, director del programa de posgrado de la Facultad de Derecho, señor almirante Luis Gianpietri, ex vicepresidente, querido amigo, doctora Rosario Fernández, ex primera ministra, señor viceministro, señora congresista, profesores y amigos. Esta mañana me han pedido que haga una introducción al tema del conflicto social bajo el título que proyectamos en este momento, que es el marco teórico de la solución de conflictos sociales. Muy brevemente, tengo que adelantar que he dividido mi presentación en tres partes que sin duda son solamente una síntesis, quizá a manera introductoria de los temas que van a ser desarrollados a continuación. La primera parte es una invitación a todos ustedes a repensar
desde el punto de vista estrictamente académico, lo que es el conflicto en sí mismo y lo que es el conflicto social. Como ustedes pueden apreciar en este gráfico, hay varias formas de acercarnos al concepto del conflicto. Josep Redorta, de la Universidad de Barcelona, que es un poco el principal teórico contemporáneo en la interpretación del conflicto social, nos propone que este es un proceso cognitivo, emocional, sobre metas incompatibles en una sociedad. Lo que trata de relevar Redorta es que hay un aspecto racional en todo conflicto, pero también hay un aspecto, un componente muy alto desde el lado sensorial, de cómo se percibe la realidad. Esta visión se complementa con la visión igualmente del catalán Vincent Fisas, que nos dice que además de haber todo este proceso racional y emocional, lo que motiva permanentemente el conflicto es la necesidad de los segmentos sociales por acceder a determinados niveles o a determinadas cuotas de poder dentro del orden público. Por supuesto, hay visiones más clásicas, como la del educador, el pedagogo Jean Piaget, que nos propone que la lucha, tanto individual como social, es la que lleva al conflicto, y el conflicto es la manifestación de la reafirmación de los seres humanos, pero también de los sectores sociales, por ser algo o alguien, por representar un espacio dentro del conjunto social. Evidentemente, en la visión más dura, encontramos a Marx con la propuesta ya clásica de que el conflicto no es sino la expresión social de la lucha por la toma del poder político. Y del otro lado está igualmente la visión más anterior, pero igualmente válida al día de hoy, que nos dice que finalmente todo tipo de conflicto, desde el individual hasta el social, no es sino una forma de luchar para sobrevivir, de luchar para existir. En la clasificación, el conflicto podemos entenderlo ante todo en la parte superior como un hecho social, porque el conflicto es un problema funcional y como tal tiene un desarrollo gradual en la sociedad. Es asimismo el conflicto una construcción social, porque tiene raíces históricas y tiene muchos componentes, tanto subjetivos como ideológicos. En la parte subjetiva siempre encontraremos el factor aspiracional dentro de cualquier conjunto social. Del otro lado, el conflicto es también entendible como una patología, porque se trata de un problema que se produce por la desadaptación de los individuos con las normas. De hecho, en el caso del Perú, hay una propuesta de entender el conflicto como consecuencia del contratexto subversivo, es decir, en el momento en el que se producen normas, no solamente a manera de leyes, sino normas en todos los órdenes de la sociedad que no atienden de una manera correcta el interés de los ciudadanos, se produce un proceso subversivo. De modo que entendamos subversión como acto de oponerse al orden establecido, no necesariamente como el acto de la violencia, especialmente la violencia terrorista. Luego el conflicto puede ser enfocado desde varios abordajes: el enfoque jurídico o moral normativo, la negociación o el regateo coercitivo y la resolución de problemas. Por lo demás, para acabar con esta parte introductoria, el conflicto puede ser manifiesto, es decir, cuando ya tiene una expresión propiamente reconocible, puede ser latente, está escondido, pero
es de alguna manera posible de detectar, se puede traducir el conflicto por su graduación en simples desacuerdos sociales, en disputas y en su escala mayor en actos de violencia. El proceso, ustedes lo ven en este caso, comienza con latencia, es decir, cuando existe en una sociedad un tema contencioso y en esta latencia se generan, de un lado, problemas por derechos reales. Un derecho real puede ser el de la alimentación, puede ser el de la vivienda o de la salud, pero también derechos perceptivos, es decir, esa percepción de los ciudadanos de que tienen derecho a algo más. ¿Qué es ese algo más? No necesariamente siempre se puede determinar. Un punto muy importante es advertir que hoy, cuando el Perú está alcanzando niveles de desarrollo bastante rápidos por su evolución económica y cuando factores como el analfabetismo prácticamente han sido superados, nos encontramos en una situación históricamente muy subversiva y muy volátil, porque ahí cuando hay pobreza o miseria extrema, el ciudadano, la persona, finalmente se adormila, no es consciente de sus derechos y no necesariamente actúa en la búsqueda o en la defensa de los mismos. Pero cuando las personas toman conciencia de sus derechos y el Estado todavía no puede atenderlos, entonces se produce un disloque. Este disloque es: yo sé que como ciudadano, aunque sea pobre, aunque sea marginado, tengo derechos y los reclamo, y el Estado quizá todavía no está en la etapa de concederlos o atenderme. En consecuencia, esta es una situación sumamente delicada como proceso histórico. Para entender y abordar la etapa de la latencia del conflicto se requieren sistemas coherentes de recojo de información y de seguimiento, algo que, como veremos luego, es una de las cosas que más hace falta en un Estado como el peruano. También es necesario que haya transparencia del Estado y acceso a la información pública. Muchos de los conflictos sociales en nuestro país se producen precisamente porque entre el imaginario público de lo que está haciendo el gobierno y lo que realmente está en curso puede haber diferencia por falta de políticas adecuadas de comunicación, por falta de transparencia y, naturalmente, por falta de acceso a esa información. Y por supuesto también, para disminuir la latencia en este proceso del conflicto, se requiere seguir incrementando todos los mecanismos posibles de democracia participativa. La segunda etapa del proceso del conflicto es el escalamiento, y es el momento en el que ya se formulan las demandas y se comienza la etapa, es la etapa inicial de las negociaciones. ¿Qué se requiere para abordar esto? Una adecuada normatividad. En el caso del Perú no tenemos normas adecuadas todavía para atender en conjunto todos los conflictos sociales. Se requieren procesos estandarizados en toda la estructura del Estado, lo vamos a ver inmediatamente después, de cómo el gobierno central puede tener un enfoque y puede tener procesos propios, a diferencia de lo que ocurre en los gobiernos regionales o en los locales. Y se requiere equipos inter y multidisciplinarios estables, permanentes en el tiempo y adecuadamente entrenados, además de mecanismos institucionalizados de negociación, porque ahí cuando simplemente se improvisan las mesas de trabajo, las mesas de diálogo o las reuniones de alto nivel, pero que no tienen un procedimiento predecible, no tienen capacidad resolutiva, y cuando no tienen además los presupuestos para hacer la atención real de los acuerdos que se logran, entonces el conflicto simplemente se agudiza. La tercera etapa es la protesta, que son las acciones sociales que pueden darse del lado pacífico, pueden ser institucionales, son las menores en el Perú, pueden ser también violentas y muchas veces son ilegales. ¿Qué se requiere en esta etapa? Una normativa apropiada otra vez
para poder regular y atender